Gloria a Jesús. Bendecimos y saludamos también a los hermanos del Bronx y a todos los hermanos que a través de los medios también nos escuchan. Quiero de inmediato invitarles a que abran la palabra de Dios al libro de Mateo, capítulo 12. Ahí es donde está la palabra para este día. Una palabra que Dios ha sembrado en mi corazón y quiero ser fiel y compartirla con ustedes. Mateo capítulo 12. Vamos a estudiar ese capítulo desde los versos 1 al 23, pero para ahorrar tiempo vamos a solamente leer el verso 7. El verso 7. Gloria a Dios. Mateo 12, capítulo 12 del libro de Mateo. Dice así el verso 7. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Vamos a leerlo otra vez. Dice así. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Quiero presentarme al Padre. Yo sé que el pastor ya Vicente oró, pero siempre siento la gran responsabilidad de presentarme a mi Dios. Padre, gracias. Bendito es tu nombre. Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre en esta hora. Gracias, oh Dios, por permitirnos entrar a tus atrios para adorarte, Señor, tributar ante ti toda gloria, toda honra que tú mereces. Tú eres el Dios bueno, benigno, bondadoso. Señor, que has mostrado misericordia en nuestras vidas y hemos venido a adorarte, Señor, y reconocerte por todas tus obras. Señor, pedimos que ahora en este estudio de tu palabra, Señor, tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos despiertes, oh Dios, al corazón tuyo, Señor, y a lo que tú quieres transmitir e impartir en nosotros en este día. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Glorifica a Cristo en este lugar. Sea tu nombre muy alto, muy engrandecido, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este pensamiento, esta predicación, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. He estado orando mucho en estos días y pidiéndole muy fuerte al Señor que realmente nos haga entender el espíritu de esta palabra. Que esta palabra se haga vida y conducta en nuestras vidas. Que no sea simplemente un sermón, un mensaje, otra predicación, sino que la verdad de esta palabra que hemos leído, de esas palabras ahí, misericordia quiero y no sacrificio, que la verdad de esa palabra se haga uno en nosotros, que no tanto arda nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios, sino que también seamos movidos en nuestras entrañas a entender lo que es el corazón y el sentir de Dios. Creo que el sentir y el corazón de Dios están expresados en esas palabras. Misericordia quiero y no sacrificio. Y como nos dijo nuestro pastor Juan Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Que esa palabra hoy se haga viva y eficaz. Que el espíritu de esa palabra entre en nosotros. Cambie la manera que pensamos, la manera que miramos a otros. Que el Señor nos ayude. He dicho que el sentir del Padre es mostrar misericordia. Ese es el sentir, el corazón de nuestro Dios y nuestro Padre. Y la Biblia dice que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira,
pero grande en misericordia. Y Él, como dice ahí, quiere, anhela, desea misericordia de parte de su pueblo. Él se deleita, Él se complace en tener misericordia, en brindar consuelo, amor, compasión a los necesitados, a los que son marginados y rechazados. Dios se deleita en expresar misericordia. Ese es el corazón de Dios. La Biblia lo expresa desde el principio hasta el fin, el corazón del Padre. Y a eso es lo que vamos a mirar. Y vamos a considerar este capítulo, el libro de Mateo, capítulo 12. Dice así, y ahora es que voy a leer y voy a entrar en el mensaje. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y dice: viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces aquí tenemos una historia, un acontecimiento durante el ministerio de Jesús, cuando Él andaba con sus discípulos, y en un día sábado, que es lo que se reconocía como el día de reposo. Dice la Biblia que Jesús iba andando por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre, y dice que arrancaron, ¿verdad? Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero dice luego que viéndolo los los fariseos, y quiero que subraye esa palabra viéndolo, porque vamos a ver tres palabras que definen, yo diría, es una declaración de la misión de los fariseos. Vamos a ver tres palabras, y la primera es viéndolo, acechándolo, mirándolo, buscando para acechar y escoger y coger a los discípulos fuera de base. Es como que fueron como espías. Dice que viéndolo los fariseos, cuando los discípulos arrancaron las espigas y comenzaron a comer. Y creo que es un espíritu muy feo y muy malo cuando tenemos nuestros ojos abiertos para buscar y ver las necesidades o ver cuándo es que nuestro hermano comete un error. Y en este caso vamos a ver que los discípulos no violaron el día de reposo, no violaron la ley. Pero como dije, los fariseos no tenían el corazón del Padre. Y por eso hemos titulado esto: misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos no tenían el corazón de Jesús, no tenían el corazón del Padre. Dice un texto que ellos cuelan el mosquito pero se tragan el camello. No tenían el mejor interés por el pueblo. Estaban ciegos en su religión. Y pues el asunto aquí en cuestión es que los discípulos han roto un mandamiento, que es el mandamiento de guardar el sábado. Y vamos a entrar en ese estudio de el día de reposo. Pero quiero que subrayen, como dije, esa palabra viéndolo. Le voy a dar tres palabras que otra vez, como dije, definen cómo es que los fariseos piensan y cuál es su deseo, cuál es su misión. Y vamos a ver que no coinciden nada con el corazón del Padre, porque tienen un espíritu satánico, malicioso, que viene del mismo infierno. Jesús, la palabra de Dios dice que hay que ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente, buscando, mirando, acechando a quien va a devorar. Pero
Nótese lo que sucede aquí. Vamos a hablar del día de reposo. Nosotros sabemos que el día de reposo fue el tercer mandamiento que Dios le dio a Israel en la ley, en el decálogo. Pero el día de reposo tuvo su origen desde el principio. Si ustedes van conmigo al capítulo 2 del libro de Génesis, y no lo tienen que buscar, simplemente lo menciono, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y dice, y acabado Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo, y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo, y bendijo al séptimo día y lo santificó. Entonces Dios terminó su obra en 6 días. Y dice que el séptimo día se echó para atrás, no para descansar porque estaba cansado, sino porque quiso hacer el séptimo día un día a donde Él celebraba sus obras, un día donde Él enseñaba al hombre que sí puede trabajar por 6 días, pero debe de tener un día en la semana que debe de reflexionar en quién es Dios. Y terminar de hacer sus obras y poner su mente, su corazón en el Dios de los cielos. El hombre fue creado en el 6º día y la Biblia dice que Él es la corona de la creación. Pero el 7º día fue bendecido por Dios y creo que tiene el sello de Dios. Y diría que es el pináculo de toda la creación. El hombre es la corona, pero el 7º día es el pináculo de la creación. Se podría decir que el 7º día, como dije, es una celebración, un momento en que Dios, complacido de todo lo que había hecho, y le marcó un final a su obra gloriosa de la creación. Y me llama la atención, ¿verdad?, que lo santificó. No solamente bendijo ese día, sino que lo santificó. Y nosotros sabemos que la palabra santificar es apartar. Así que quiero que vayan conmigo, ahora sí vamos a leer, en el libro de Éxodo, para seguir estudiando lo que es el día de reposo. ¿Y qué significa que Dios lo santificó? Porque fue algo que los fariseos nunca entendieron. Y por eso pusieron cargas sobre los discípulos y sobre todo el pueblo, y no se entendió lo que es el corazón del Padre. Mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Y si pueden ayudarme, vamos al verso 12. Vamos a mirar esos textos, porque creo que aquí el Señor le dio a Israel un claro entendimiento. Claro, esto fue después que les dio después que le dio el mandamiento, pero ahora el Señor arroja más luz acerca del reposo. Dice el verso 12: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dice: 6 días se trabajará, mas el 7º día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo ciertamente morirá. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, otra vez, como dice en el verso 13, aquí lo dice otra vez. Dice: es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día
reposó. Entonces, claro, sabemos que había un mandamiento, y el mandamiento era no trabajar. Pero aquí el Señor como que hace más claro lo que significa que es santificado ese día, que ese día es santificado, apartado, es diferente a los 6 días. Y nótese que Él dice que es una señal. En otras palabras, es una marca distintiva. Y Dios le está diciendo a Israel: así como yo separé el sábado del resto de los días de la semana, así yo también los he apartado a ustedes de entre todos los pueblos. Entonces el sábado representaba una marca de identidad para el pueblo de Israel, porque fue santificado. Pero Dios quiere hacerle entender a Israel que es más que guardar un mandamiento de dejar de trabajar. Es que ellos tienen que reflexionar en su identidad como pueblo, que así como Dios apartó el séptimo día y lo hizo diferente a los 6, así Dios también ha hecho con el pueblo de Él, el pueblo de Israel. Entonces, al guardar el sábado, los israelitas reconocen que Dios los ha apartado, que los ha distinguido y que los ha elegido. Es un símbolo de su identidad, marcándolos como una comunidad distinta y consagrada. Porque a veces nosotros somos dados a guardar las leyes, cumplir con los mandamientos, pero no hacemos o no ponemos mente, no estamos claros en el propósito, no estamos claros en el porqué. Simplemente actuamos porque se nos mandó que lo hiciera. Pero Dios no es así. Dios no nos trata como autómatas, como máquinas. Haz esto y punto. Dios quiere que tengamos entendimiento, y Él da las leyes y Él nos rige de cierta manera, pero lo hace para que nosotros podamos entender su corazón. Entonces Israel lamentablemente hizo del sábado un simple haz y punto. Pero el guardar el sábado nunca tuvo como objetivo ser gravoso y fastidioso para el pueblo, porque a través de los años, porque el pueblo no entendía el porqué, no entendía el corazón del Padre, hizo las leyes, hizo el sábado gravoso para el pueblo. Entonces, ese no fue nunca el sentir de Dios. Todo lo contrario, el sábado estaba supuesto ser espiritual. Era un tiempo para recrearse en Dios, recordar que Dios nos ha santificado, nos ha apartado y que somos su pueblo. Era un tiempo para meditar y traer a la memoria las obras de Dios y de que Él es el creador de todas las cosas. Y si hay un adventista por ahí, posiblemente está diciendo gloria a Dios. Pero no tanto vengo a decir que hay que guardar el sábado, porque nosotros sabemos que ni el guardar el sábado ni ninguna de las otras leyes el mundo y el pueblo de Dios pudo guardar. Y si no es por Jesucristo nuestro reposo, ¿a dónde estuviésemos nosotros? Amén. Él es nuestro reposo. Pero estamos estudiando lo que es el día de reposo y qué era lo que significaba y por qué fue que los fariseos torcieron la verdad de Dios y nunca en sus enseñanzas tuvieron el corazón del Padre. Y es lo que estamos hablando. Quiero que vayan conmigo ahora al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 13. Porque Nehemías señala unos abusos del pueblo de Dios en el día de reposo. Dice Nehemías 13:15. Nehemías 13:15. Vamos a estudiar ahí.
Dice así: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y dice: y los reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Entonces dice el 18: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no se le abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no se introduciera carga. Entonces, aquí Nehemías corrige ciertos abusos que habían en el pueblo durante el día de reposo. Pero cuando miramos detalladamente, vemos que ellos estaban haciendo comercio. Ellos estaban yendo al trabajo. Ellos estaban, como dice ahí, pisando en los lagares. Pero el propósito de pisar en los lagares era para hacer salir el aceite, el vino. Y dice: cargaban asnos con vino, uvas, higos. Y más adelante, como leímos, dice: y toda mercadería, traían pescado. Pero nótese, amados hermanos, que el punto que Nehemías está corrigiendo no es tanto que ellos están moviéndose en un día de reposo, sino que ellos están trabajando, están haciendo negocio, continuando lo que hubiesen hecho los otros 6 días. Entonces Nehemías toma medidas para que no se siga profanando el sábado. Entonces la idea de aquí es que estos judíos seguían yendo a trabajar para obtener ganancias personales. Y eso es lo que Nehemías está corrigiendo. Y nosotros sabemos que a través de los tiempos, los fariseos elaboraron leyes y rituales concernientes al sábado. Y comenzaron a poner cargas sobre el pueblo, lo que llamamos las añadiduras de los fariseos. Por ejemplo, se le impedía a un hombre hacer un nudo, porque con ese nudo podía utilizarlo para cargar cosas. Entonces era impedido. Y estoy hablando de las añadiduras de los fariseos concerniente al día sábado. Pero es interesante que una mujer sí podía hacer un nudo. No podía hacer 2, solamente podía hacer 1. Y podía hacer 1 porque era para amarrar su faja. Entonces, pero no se le permitía hacer 2. Se permitía escribir una letra, pero no 2. Y estoy aquí enumerando las interpretaciones que los fariseos le dieron a la ley. Porque Dios dio la ley y dijo que no trabajasen. Pero ellos entendieron: no se puede hacer ningún tipo de esfuerzo. Y eso no es el espíritu de la ley. Y lo vamos a seguir viendo. Entonces, habían también instrucciones que los fariseos
le dieron al pueblo concerniente cómo preparar una cena. Aún ellos decían que lavarse las manos se tenían que hacer hasta los codos. Si usted iba a lavarse las manos un día de reposo, usted tenía que lavarse las manos hasta los codos. No era suficiente lavarse las manos. Y otra cosa muy interesante, y quiero que lo tengan en mente, es que se les permitía a ellos extinguir una llama, pero no encenderla. Entonces, en el día de reposo, es más, los fariseos inventaron algo que le llaman la Mishnah. La Mishnah es una tradición oral de 39 trabajos que era impedido en el día de reposo. Pero eran cuestiones de rituales, eran cuestiones de tradiciones que ellos les enseñaban al pueblo. Habían 39 trabajos que ellos decían que no se podía hacer. Imagínense, amados, la carga que le pusieron al pueblo. Entonces, como dije, si había una llama, ellos la podían extinguir, pero no la podían volver a encender. Interesante. Y pues los judíos con el tiempo se hicieron tan supersticiosos que en la observancia del sábado, en sus guerras, no se atrevieron a pelear contra los romanos. Por ejemplo, Antíoco Epífanes y Pompeyo el Grande, cuando ellos entraron en Jerusalén, ellos lo hicieron un día sábado. ¿Por qué? Porque sabían que los judíos no iban a defenderse porque era un día sábado y ellos no podían hacer ninguna obra de trabajo, ellos no podían hacer ningún esfuerzo. Y pues se le hicieron fácil a los enemigos. Cuando Pompeyo el Grande en el año 63 antes de Jesús entró en Jerusalén, pues fácilmente tomó a la ciudad. Y modernamente, amados hermanos, los judíos hoy en día, en ciertos círculos, los que son muy estrictos, porque no todos son así, tienen ciertas enseñanzas que todavía le imponen al pueblo. Yo estuve leyendo y investigando de ciertas cosas, y aún si los medios que encontré son reales, y creo que lo son, amados hermanos, arrancar un papel de toilet también hoy día modernamente en algunos círculos judíos es algo que no se permite hacer en el día de reposo. Yo decía, wow, yo no sé, yo no quisiera estar en la casa de uno de esos judíos, ¿verdad? Que son tan estrictos que aún arrancar el papel de toilet es considerado pecado. No sé, tendrían que entonces posiblemente preparar servilletas el día anterior para así ayudarse. No sé. Pero, ¿qué significa cuando el Señor le dijo que no trabajen? ¿Qué era lo que Dios en sí estaba diciéndole al pueblo cuando le dice que no trabajen el día sábado? Cuando nosotros miramos en el diccionario la palabra trabajar, es una actividad que implica esfuerzo físico o mental realizado para lograr un resultado. Eso es trabajar. Es una actividad que uno ejerce que implica esfuerzo físico o mental realizado para lograr un resultado. Pero yo me fui más allá del diccionario y busqué, según las leyes de la física, ¿qué es el trabajo? Trabajo es fuerza multiplicado por distancia. Entonces, y estamos estudiando lo que es el día de reposo, pero aquí quiero que veamos cómo es que el pueblo de Israel interpretó lo que es trabajo. ¿Ok? Entonces, según las leyes de la física, trabajar es fuerza multiplicado por distancia. Entonces, si utilizamos, y parece que ese fue el significado que le dio los judíos,
Si entonces utilizamos esa definición, cada vez que nosotros nos movemos, estamos trabajando. Porque es esfuerzo multiplicado por distancia. Si yo me muevo aquí, según esa interpretación, yo trabajé. Y mucho más si lo hago ligero. Y mucho más si corro. Mucho más si subo escaleras. Porque entendían, según ellos, eso es trabajo. Eso no se puede hacer. Eso viola el mandamiento de guardar el sábado. Pero amados hermanos, yo pienso y yo digo, ¿sería esa la razón por la cual Dios le dijo al pueblo de Israel que guardase el sábado? De que si yo me movía o yo hacía algún esfuerzo, si yo me caía al piso y si me levantaba y yo hice ese esfuerzo, violé yo el sábado. ¿Daría Dios un mandamiento tan imposible de seguir? ¿Realmente quiso Dios decir que no debemos movernos en absoluto el día sábado? ¿Quedarnos quietos, sedentarios, inmóviles? Nótese que en esta instancia Jesús está andando por los sembrados. Así que el hecho de que ya está por ahí andando por los sembrados y los discípulos se están acechando, ya están diciendo, ya está haciendo algo mal. Y ahora cuando ve que se suben así y arrancan las espigas, wow, este no es profeta de verdad. Este no puede ser el Cristo. Amados hermanos, en el libro de Deuteronomios, capítulo 23, dice que era permisible que si alguien iba andando por un sembrado, por una aldea, y tenía hambre, podía coger de los sembrados, podía coger de los árboles para comer. Está claro en el libro de Deuteronomio capítulo 23, creo que el verso 25. Entonces ese no fue el problema. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces se podía, pero ellos ven e interpretaron que no se podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces el esfuerzo corporal en sí, según ellos, era pecado. Pero ese no fue el mandato de Dios. Cuando Dios dijo que tenían que cesar de sus obras, era coger el séptimo día y dedicarlo a Dios como un tiempo espiritual. Era recordar que Dios es el creador, es recordar de que Dios los santificó, los apartó. Por eso dije anteriormente que el día sábado era espiritual. Estaba supuesto ser para el pueblo de Israel algo espiritual, para un tiempo de reflexión en Dios. No tanto la carga de no puedo moverme porque voy a violar el corazón y la voluntad de Dios. Quiero que busquen, amados hermanos, para que veamos que el esfuerzo corporal no fue pecado. Mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 5. Libro de Juan, capítulo 5. Vamos a mirar algunos versos ahí. Juan 5. Comenzando con el verso 1. Y no voy a leer todos los textos, pero simplemente para que vayamos entendiendo. Es la historia del paralítico que llevaba 38 años en el estanque llamado en hebreo Betesda. Y dice el verso 3, en estos
y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, ¿verdad? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínese, amado, cómo estaría ese hombre ahí, paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice: ¿qué quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Pero nótese lo que le dice Jesús: toma tu lecho. Y nótese lo que dice más abajito. Dice el verso 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces, si cargar algo era pecado, ¿por qué Jesús le dice a ese hombre: toma tu lecho y anda? Entonces, Jesús no va a mandar a nadie a pecar. Si cargar tu lecho es pecado, entonces ¿por qué Jesús le dice: toma tu lecho, carga? No solamente anda, levanta, tómalo y anda. Jesús no manda a nadie a pecar. Entonces aquí vemos que los fariseos consideraban cualquier esfuerzo un pecado. Pero no era el corazón de Dios, no era lo que Dios había enseñado. El trabajar no era que tú no podías hacer ningún tipo de esfuerzo. Era ir al trabajo y hacer tus comercios allá y buscar las ganancias de la vida. El séptimo día era un día santificado para Dios, para recordar que ellos son pueblo de Dios. Entonces, mire lo que dice. Vamos a brincar el verso 11. Vamos a volver a Mateo 12, que es nuestro estudio. ¿Qué hombre, verso 11, de vosotros que tenga una oveja y ésta se cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien el día de reposo. Amén. Pero para los fariseos cualquier tipo de esfuerzo era considerado una violación al sábado. Y vamos a desprender en una verdad aquí, así que sean pacientes. Estamos estudiando la interpretación de los fariseos concerniente al día sábado y cómo no representaba el corazón del Padre. Mire lo que dice Marcos 2:27. Dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, el sábado es un beneficio para el hombre, no una carga para el hombre. Por eso es que esa declaración que leímos en el capítulo 7 de Mateo: misericordia quiero y no sacrificio, representa el corazón del Padre. Y dice la Biblia en Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19 que Dios se deleita en tener misericordia. Dios se deleita en tener misericordia. Oh Dios, como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y el 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso representa el corazón del Padre. Amén.
El corazón del Padre está en mostrar misericordia, mostrar amor, perdón, en restaurar, en reparar, en restituir. Entonces, ¿cómo sabemos entonces? Bueno, ya hemos cubrido eso. Vamos ahora a mirar el verso 3. Pero estamos viendo cómo estos fariseos, acechando a los discípulos, ya los estaban acusando de haber pecado y violado el sábado. Pero mire cómo el Señor les responde. Vamos a mirar las respuestas de Jesús. Dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación o de la proposición? No les era lícito, que no les era lícito comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces Jesús está defendiendo a sus discípulos que han sido acusados por los fariseos. Y Jesús los lleva a un hombre que es conocido como un gran héroe después de Abraham y Moisés. El tercer gran héroe en Israel es David, el rey David. Entonces Jesús le dice: ustedes consideran a David un héroe, pero David en una ocasión, así como mis discípulos tuvieron hambre, y fue a un sacerdote, a Ahimelech, en la ciudad de Nob, y fue y le pidió pan cuando él estaba corriéndole a Saúl. Y luego le mintió a Ahimelech porque le dijo: yo estoy aquí en un asunto del rey, así que dame algo de comer. Y el el sacerdote le dice: bueno, no tengo pan, el único pan que tengo es el pan de la proposición, los panes sagrados. Y David le mintió y no solamente le pidió un pan, sino también una espada. Y Jesús les dice a ellos: ¿por qué David es exonerado? Si David en un día de reposo, o peor, entró en el templo y comió los panes, ¿por qué ustedes a él lo exoneran? Entonces Jesús le está diciendo a los fariseos que están condenando: el gran santo héroe es excusado porque tuvo hambre, así que excusen, no que mis discípulos han pecado, pero excusen a mis discípulos. Ahora mire lo que dice luego el verso que le sigue. El verso que le sigue, porque él utilizó aquí dos contestaciones. Él utilizó el ejemplo de David cuando entró en la casa, y luego dice el verso 5: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora nótese, ¿profanaban los sacerdotes el templo en el día de reposo? Hay que aclarar eso porque Jesús en sí aquí está utilizando, se vale de un hipérbole para hacerles a ellos entender que ellos, los sacerdotes, no violaban el día sábado, aunque en el día sábado ellos hacían doble obra. Entonces Jesús quiere hacerles a ellos ver por qué es que ustedes están haciendo un gran problema de los discípulos que han comido de las espigas, pero ustedes no han leído cómo David entró en el templo de Dios, comió los panes por la misma razón de tener hambre, y luego les dice:
Y los sacerdotes que en el día sábado tenían que hacer doble trabajo, porque eran ellos excusados. Pero nótese lo que les dijo. Porque la razón por la cual ellos eran excusados para los fariseos es porque están trabajando dentro del templo. Pero mire cómo Jesús le dice en el verso 6: pues os digo, hay uno mayor que está en medio de ustedes que el templo. Wow, hay uno mayor que el templo aquí. Entonces ustedes excusan a los sacerdotes que hacen doble trabajo el día de reposo, haciendo las ofrendas. Ellos son excusados porque están en el templo. Aquí hay uno mayor. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Entonces Jesús usa el mismo argumento de los fariseos en contra de ellos. Él dice: si ustedes excusan a los sacerdotes que en el día de reposo trabajan, pues entonces ¿por qué no excusan a mis discípulos? ¿Por qué? Porque misericordia quiero y no sacrificio. El error de los fariseos fue que les importaba más la letra de la ley que el espíritu de la ley. Y eso es no tener el corazón del Padre. Ahora quiero que miremos lo que sigue diciendo el verso, los versos que estamos aquí cubriendo. Y como hemos leído, verso 7: si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ahora brinquemos al verso 9. Verso 9. Porque aquí se va a poner la cosa un poquito más interesante con estos fariseos, porque ahora Jesús va a entrar en el templo de ellos. Y me encanta ese detalle que puso Mateo ahí. Dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Ahora Jesús se está metiendo en el terreno de ellos. Y dice: y he aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y otra vez, ningún detalle en las escrituras debemos de ignorar. ¿Dónde está este hombre? En la sinagoga. ¿Y qué es lo que tiene? Una mano seca. Hay otras versiones que dicen que él tenía una mano deformada. Y ahí es donde Jesús va. Y yo creo que esa mano deformada, amados hermanos, era una representación externa de la deformidad que había en sus corazones. Una deformidad de corazón. Aquí hay un hombre necesitado. Y nótese lo que sigue diciendo las escrituras. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquí hay un hombre necesitado, uno de ustedes, que tiene deformada una mano, y ustedes me están haciendo preguntas si es lícito sanar en el día de reposo. Oh, amados hermanos, cuán fuera de toque estaban ellos. Cuán fuera de ámbito. No entendían lo que es el corazón del Padre. No entendían el propósito por la cual Jesús vino, para salvar y sanar al hombre. Ellos estaban estoqueados. Y yo sé que eso no es la palabra, pero estaban estancados en los rituales. Y había un hombre con una deformidad. Había sequedad espiritual en ese lugar. Este hombre tenía no solamente una mano seca, sino que estaba seco espiritualmente y una deformación de corazón. Pero el celo religioso de estos hombres los hizo insensibles a las necesidades de aún de sus propios. Amados hermanos, que nunca pase eso en medio nuestro, que seamos tan espirituales o que tengamos la mente tanto en Dios que nos olvidemos que tenemos los pies en la tierra y que hay necesitados alrededor nuestro, amados hermanos. Es importante, amados, que nunca la iglesia caiga en ese error, ese terrible abismo a donde somos insensibles al dolor, a las necesidades, a las heridas
de los seres humanos. Amados hermanos, vivimos en un tiempo donde hay muchos oprimidos, muchos que sufren. Y la respuesta a veces, amados, a veces de la iglesia es: bueno, que Dios lo ayude por allá. Y no sabemos que nosotros somos las manos, los pies, las personas que Dios ha tenido misericordia, y nosotros estamos llamados a tener misericordia de ellos también. Mire la pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús les contesta: es lícito sanar. Siempre, todos los días. Mire lo que dice el verso 11: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito sanar, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito. Pero lamentablemente hay muchos en nuestro tiempo que le gustan las preguntas controversiales. Le encanta la controversia. Y habiendo tanta necesidad aquí adentro, le gustan hacer preguntas: ¿tú eres republicano o tú eres demócrata? ¿Tú estás a favor de la vacuna o tú estás en contra? Sabiendo, amados hermanos, que esas preguntas traen división, traen, porque no todo el mundo aquí va a ser republicano, no todo el mundo aquí va a ser demócrata, pero como sabemos que, no sé, será un espíritu farisaico, que habiendo tanta necesidad, pudiendo hablar de otros temas, unirse para orar o para ayudar, unirse para hacer algo para el bien del ser humano, nos ponemos a argumentar. Amados hermanos, a mí recientemente alguien me vino y me preguntó: ¿cuál es tu posición acerca de los inmigrantes? Sí, alguien me preguntó así. No fue aquí en la iglesia, no vayan a pensar. Pero en el trabajo, porque saben que yo soy cristiano. Entonces me dijeron, y esa persona tiene cierto conocimiento bíblico. Entonces me preguntó: ¿cuál es tu posición acerca de los fariseos? Perdón, acerca de los forasteros, los inmigrantes. Los inmigrantes. Y yo enseguida: wow, pero yo sé que esa pregunta no es simplemente una pregunta. Eso es, como dicen, un trap. Me está tratando de atrapar. Aunque yo dije fácilmente: ¿cómo no voy a estar en? Yo estoy a favor de lo que dice la Biblia. ¿Cómo no voy a estar en contra de los inmigrantes? Si en Israel habían inmigrantes. Dios está a favor de los inmigrantes. Puede que el partido republicano no esté a favor de los republicanos, pero Dios está a favor de los inmigrantes. Y si Dios está a favor de los inmigrantes, yo estoy a favor de los inmigrantes. Gloria a Dios. Pero hay personas que le gustan los puntos controversiales. Cuando hay gente lastimada, gente sufriendo, gente necesitada, gente ahogándose en una crisis a su alrededor. Por eso el Señor nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Seguimos. Mire cómo dice el verso. Seguimos estudiando el verso 13. Entonces dijo aquel hombre, o Jesús le dice a aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Se recuerdan que al principio yo les dije que habían tres palabras que definen? Es la declaración de misión de los fariseos. Creo que cuando uno entra en una sinagoga, ahí está the mission statement. Número 1, acechando, viendo, mirando, buscando. Mire cuál es la segunda. En el verso 10, y aquí había un hombre allí, uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Qué hacen los fariseos? Están siempre buscando, así como Satanás, buscando a quien devorar, buscando como espías, mirando. Y número 2, mirando para acusar. Y final, como dice aquí en el verso 14, para destruirle.
Esas son las tres palabras: mirar, acusar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Dale el aplauso. El reino de Dios, amados hermanos, no tiene esa connotación, no tiene ese espíritu de serle mal al prójimo. Aquí en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, nos amamos, nos perdonamos, nos tenemos en cuenta unos a los otros, nos ayudamos, nos consolamos, nos bendecimos unos a otros. A eso hemos sido llamados. Reímos juntos, lloramos juntos. Cuando alguien está en necesidad, debemos de ayudar. A eso hemos sido llamados. Nos levantamos unos a otros, no nos acusamos, no nos destruimos. Mire lo que sigue diciendo. Verso 15. Seguimos estudiando este pasaje. Verso 15. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Ese es el corazón del Padre. Sanar, ayudar al prójimo, mostrar misericordia. Y dice: y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Es interesante que Jesús, entendiendo el tiempo de su llamamiento, entendiendo que Dios no vino tanto a hacer un escándalo político, no vino tanto a cambiar las cosas en cuanto a lo político. Por eso le dice: no ha llegado mi tiempo, así que mantén esto silencioso. Les encargó rigurosamente que no lo descubriesen. Pero mire lo que dice luego, el verso 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Entonces aquí el escritor Mateo se vale de una profecía que dio Isaías acerca de Jesús. Y aquí cae tan perfecto. Mateo, cuando escribe, iluminado por el Espíritu, Dios le hizo recordar la profecía de Isaías. Y aquí en este momento, cuando se ha dado esa escena de los fariseos, Mateo dice, para que se cumpliese toda escritura, o lo dicho, dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido. Aquí vamos a ver 5 declaraciones que destacan la naturaleza gentil y amable de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la porción, amados hermanos, que yo quiero que nosotros podamos recibir en nuestros corazones. Y que la misericordia de Dios, el amor de Dios nos impacte, nos impregne tanto, amados, que donde quiera que vayamos estemos demostrando misericordia. Mire cómo Dios, o cómo el Padre, porque fue una profecía de Dios acerca de su Hijo Jesús, y lo que lo llama, lo primero es, dice: ese que viene, él es mi siervo. Jesús es el siervo de los siervos. Yo me recuerdo ahora cuando nuestro pastor nos dio la ilustración o la interacción que él tuvo con Dios una vez, que él le decía al Señor: Señor, yo soy tu siervo. Y el Señor le dijo: no, tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo. Ahora dime tú, enumérame todas las cosas que yo hago que tú haces por mí. Y bueno, yo te sirvo, yo oro, yo hago. Y el pastor siguió. Entonces, bueno, cuando terminó: ahora yo te voy a decir todas las cosas que yo hago por ti, porque yo soy tu siervo. Y bueno, dejó al pastor con la boca abierta y le demostró a él, y nos demuestra a todos nosotros, amados, que Jesús es el siervo perfecto. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y como dice en Filipenses, Él
teniendo la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que como aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y vino a servirnos, vino a mostrarnos, amados hermanos, que Él es el siervo de Jehová. Y vino a darnos un ejemplo que nosotros también debemos de considerarnos siervos de Dios y hacer obras de misericordia, así como Jesús. Jesús, el hombre perfecto, Dios en la tierra. Pero Él no tomó ese título o esa condición para hacerse grande entre los hombres. Dice que Él tomó forma de siervo. Y ahí dice: he aquí mi siervo. Y luego dice: a quien he escogido. No solamente Jesús es el siervo, Él es el escogido de Dios. Dios específicamente lo escogió para que viniese, dejase su gloria en los cielos y viniese aquí a la tierra y se compadeciese de las necesidades de los seres humanos. Él es el escogido. Nadie más pudo llenar esos zapatos, pero sí Jesús lo pudo hacer. A Él sea la gloria. Solamente Él pudo venir y cumplir esa misión de misericordia por toda la humanidad. Y luego dice: Él también es mi amado. Él es mi amado, mi siervo, mi escogido y mi amado. Y nosotros sabemos que en 2 diferentes ocasiones el Padre testificó de su amor por el Hijo. Cuando fue bautizado, dice la Biblia que una paloma vino y descendió sobre él, y luego se oyó desde el cielo la voz que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en el monte de la transfiguración, otra vez viene, dice la Biblia que desde los cielos se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. 2 veces Dios demostró su amor por el Hijo. Y cuando nosotros vemos la relación perfecta y profunda que había entre el Hijo y el Padre, amados hermanos, yo quiero dejarte saber que Jesús nos ama a nosotros y Él vino a salvarnos, pero más que nada Él lo hizo por amor al Padre. Él se hizo siervo por amor al Padre y nos sirve a nosotros, pero es por amor al Padre. Oh, gloria sea su nombre. Mire lo que dice luego: Él es. Dice: Él es mi amado, en quien se agrada mi alma. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Entonces Él es mi siervo, mi escogido, mi amado y mi agrado. Mi amado y mi agrado. Porque Dios se ha agradado en Él. Pero me gusta lo que luego dice: y pondré mi espíritu sobre Él. Aleluya. Me hace recordar ese momento cuando Jesús también en un día de reposo entró, dice la Biblia, en el templo, y un día cogió el libro y lo abrió en el libro de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. A eso Él vino, pero el Espíritu lo ungió para esa misión. Gloria a Jesús. Él fue ungido por el Padre, por el Espíritu, para llevar a cabo esta obra de misericordia a un mundo en necesidad. ¿Por qué? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Amados, ese es lo que Jesús es para el hombre. Él es un siervo, Él es el escogido, Él es el amado y el agrado del Padre. Y Él es el que ha sido ungido, pero ungido con la misión de mostrar misericordia a todos los hombres. Y dice, y sigue diciendo el verso 19, estamos estudiando ese pasaje: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ahora mire lo que dice el verso 20.
Y ahora vamos a entrar aquí en lo que es la aplicación. El verso 20. Y yo no sé si me pueden poner una imagen de lo que es una caña. Una caña. Porque aquí dice, la caña cascada no quebrará. Si me puede poner sugar cane 1 and sugar cane 2. Esas son cañas. Posiblemente nosotros hemos escuchado lo que es una caña. Ahí ustedes ven cañas de azúcar, que son las cañas que nosotros usualmente posiblemente hemos aún cortado si venimos del campo. Pero quiero que ahora miren la caña cascada, porque aquí se está refiriendo a una caña, pero esas cañas que ustedes están viendo ahí son cañas que son grandes, como de bambú. Pero la caña a la cual Jesús se está refiriendo es una caña más débil. Es una caña que en sí no tiene mucha tracción. Puede ponerme la que dice caña cascada 1, 2, 3 y 4. Para que veamos cómo se parece una caña, pero una caña cascada. Vamos a entrar en eso. Ahí ustedes ven. ¿Usted ve cuán débil es esa caña? ¿Cuán fácilmente puede ser rota? Nótese, mire esa ahí. Creo que hay una más. Otra caña ahí. Creo que sigue otra. Los fariseos cortando caña. Ahí está. Mira los fariseos. Esos son fariseos ahí cortando caña, porque eso es lo que ellos hacen. Cortan cabeza, cortan caña. Me recuerdo una vez que el pastor Marcos estaba hablando con él y él dijo, él dice, a veces el diagnóstico es caspa. Y la solución para muchos es cortarle la cabeza. No hay que cortarle la cabeza. Simplemente cómprale Head and Shoulders. Con 2 aplicaciones de Head and Shoulders se le va la caspa. No es cortar cabeza. Así dice el pastor Marcos. Y mire cómo están los fariseos ahí cortando caña. Porque eso es lo que ellos hacen. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia aquí? La caña cascada no quebrará. La caña cascada no quebrará. Amados hermanos, el hombre es una caña cascada. Ese hombre que tenía la mano seca era una caña cascada que había sido ignorado por los fariseos. Estaban más interesados en preguntas teológicas, preguntas controversiales, y había uno con la mano seca. Los hombres, todos los hombres, somos cañas cascadas, que tenemos deformación. El pecado nos ha deformado. El pecado nos ha hecho mucho mal. El pecado nos tiene seco espiritualmente. Pero nótese lo que dice. Él, el siervo de Jehová, el escogido de Jehová, el amado de Jehová, Jesucristo, Él no quebrará la caña cascada. Él la restaura si es posible. A eso Él vino, amados. Si tú te sientes como una caña cascada, débil, rechazado, cabizbajo, herido por las enfermedades y sobre todo herido por la carga del pecado sobre tu vida, yo te vengo a decir, hay uno que tiene misericordia de ti. Hay uno que te ama tal y como tú estás. Ese es Jesucristo, el Señor de la gloria. Él no vino a juzgar, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él vino a salvar, a sanar y restituirnos con el Padre. Yo quiero que miremos 3 mujeres
en las escrituras que eran cañas cascadas durante el tiempo del ministerio de Jesús. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a mirar 3 mujeres que fueron cañas cascadas, rechazadas, humilladas, marginadas, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Lucas capítulo 7, verso 36 hasta el 50. No voy a leer todo el pasaje, pero nosotros conocemos la historia. Es la historia de un Simón, un fariseo, que había convidado a Jesús a que viniese a su casa. Y Jesús pues fue porque el hombre le rogó. Y dice la Biblia que fue él y entró y se sentó en la mesa. Pero detrás de Jesús vino una mujer. Creo que lo dice capítulo 7, verso 37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y dice, comenzó, dice el 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Mira esta caña cascada. Una mujer pecadora que no tenía buena fama. Enseguida que entró por la puerta, enseguida Simón supo quién era. Así que no tenía buena fama en el pueblo. Todo el mundo podía señalarla y decir, esa es una mujer pecadora. Pero nótese, amados, dice que comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Oh, amado. Y claro, nuestro Señor no ignora, no como los fariseos que ignoran el hombre con la mano seca. No, Jesús no va a ignorar a alguien que se humilla a sus pies, que reconoce su pecado y dice: aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús, en ese intercambio con ellos, le dice, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo: si fuera profeta de verdad, conociera quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es, otra vez, pecadora. Entonces Jesús respondió y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: sí, maestro. Y luego él le cuenta la historia de los dos deudores. Uno debía 500 denarios, otro debía 50. Y él le preguntó: ¿quién usted cree? Porque el acreedor los perdonó a ambos. Entonces él le pregunta: ¿quién usted cree ama más? Y pues Simón dijo: bueno, el que le perdonó 500 denarios, por supuesto. Y Jesús le dice: bien has respondido. Entonces luego le dice en el verso 44, y vuelto a la mujer le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón no hizo ni lo básico que se hacía cuando él hospedaba a una persona que venía a su casa. Lo básico era lavarle los pies de toda el polvo que había. Lo básico era coger un poco de aceite y untárselo en la cabeza, ¿verdad? Como en forma de honor. Pero nada de eso sí hizo Simón. Pero esta mujer pecadora lo hizo. Y Dios, movido a misericordia, porque eso es lo que Él se deleita en hacer. Dios se deleita en hacer misericordia. Mire cómo le dice esta mujer en el verso 48: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces en el verso 50 dice: y él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Jesús.
Él se deleita en tener misericordia. Él se deleita en tener misericordia. Mire lo que dice. Vayamos ahora al capítulo 8 de Lucas. 8 de Lucas. Otra mujer, otra caña cascada. Lucas capítulo 8, comenzando con el verso 43. Aquí hay una mujer, y ustedes conocen la historia, que ha tenido flujo de sangre desde que tenía 12 años. 12 años. Y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno de ellos los podía curar. Pero esta mujer había oído de las obras de Jesús. Y dice que ella, en medio de la multitud, en medio de la gente que apretaban a Jesús, ella posiblemente arrastrándose por el piso llegó a tocar el borde de su manto. Y de momento él se vira y dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen: por supuesto, por supuesto Jesús, por supuesto Maestro. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Si la gente te empuja, te aprieta. No, pero algo ha salido de mí, virtud salió de mí. Él supo, amados hermanos, que alguien lo había tocado con fe. Y él, movido a misericordia, mire cómo le dice en el verso 46 o 48: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una caña cascada. Los hombres no podían hacer nada por ella, pero hay uno que tiene misericordia de nosotros. Cuando el mundo, cuando las enfermedades, cuando el pecado te golpea, te fractura, te quiebra, hay uno que no te quebrará. Hay uno que mostrará misericordia sobre ti. Hay uno que se identifica con tu necesidad, con tu enfermedad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él no te va a rechazar, aunque estés cabizbajo, destruido. Él no te va a rechazar. Él se deleita en tener misericordia. Gloria sea su nombre. Ahora vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 4. Otra mujer, otra caña cascada en Israel. Vimos la mujer pecadora, luego vimos la mujer enferma, ahora vamos a ver la mujer sedienta. Y yo estoy diciendo mujeres aquí, pero cualquiera de estos podían haber sido hombres. Y Jesús no vino, claro, por supuesto, solamente para las mujeres, para los hombres, porque hay hombres pecadores, hay hombres enfermos y hay hombres sedientos también. Pero vamos a hablar más ahorita ya mismo de los hombres. Pero mire esta mujer sedienta. Es lo que conocemos como la mujer samaritana, capítulo 4 del libro de Juan. Y otra vez, no vamos a leer toda esa porción. Nosotros conocemos la historia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y dice que vino a una ciudad llamada Samaria, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y dice que allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Y qué fue lo que Jesús le dice? Dame de beber. Dame de beber. Yo le dije que esta es la mujer sedienta. La que debe de estar haciendo esa pregunta es ella. Pero Jesús le puso la palabra en su boca para que ella entendiese. Ella no se identificaba con su necesidad. Entonces Jesús le pone las palabras en su boca y le dice: esto es lo que tú debes de decir. Dame de beber. Porque tú estás sedienta. Y tú has ido a muchos pozos. Y tú sigues en tu sed. Yo quiero mostrar misericordia sobre ti. Yo quiero mostrarte y darte el agua que salta para vida eterna. Y mire lo que dice. ¿Cómo le respondió la mujer? Dice, la mujer samaritana le dice:
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua. Si tú supieses quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías, dame de beber. Pero tú tienes que conocer el don de Dios. El don de Dios es la misericordia de Dios. El don de Dios es Jesucristo, que vino a salvar, que vino a llenar nuestra sed. Oh, amados hermanos, esta era una mujer que era una caña cascada, sedienta espiritualmente, insatisfecha, rechazada, repudiada por 5 hombres. Pero hay uno que la recibió, hay uno que no la juzgó. Esta mujer estaba confundida, tenía una confusión teológica en su mente de dónde es que se adora, dónde estaba confundida. Pero hubo uno que tuvo misericordia de ella, nuestro Señor Jesucristo. Aunque su autoestima estaba por el piso, Él le ministró y le ofreció agua que salta para vida eterna. Oh, gloria sea su nombre. Si tú te sientes sediento, yo quiero que tú conozcas al don de Dios, Jesucristo. Él viene a llevarte tu sed. Él viene a satisfacer tu sed, así como lo hizo con esta mujer samaritana. Pero tú tienes que decirle: Señor, dame de beber, dame de beber. Luego vamos a volver al capítulo 12 de Mateo. Porque no solamente dice que Él no quebrará la caña cascada, sino también dice: y el pábilo que humea no apagará. También tengo unas cuantas imágenes de lo que es ese pábilo que humea. Si la pueden mostrar. El pábilo que humea, número 1. Ahí ustedes ven, es como una mecha que ya está casi apagada. Pero dice la Biblia que Él no apaga el pábilo humeante. Ponme la lámpara 1 y la lámpara 2. Mire lo que las lámparas que se utilizaban en ese entonces en Israel. Nótese que había un lugar donde se echaba el aceite y luego si había suficiente aceite en la lámpara, pues se encendía la mecha y pues alumbraba. Y ponme la segunda. Ahí está apagada, ¿ve? Y dice, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el pábilo que humea, Él no apagará. Ustedes se recuerdan lo que hacen los fariseos en el día de reposo. Ellos apagan pábilos. Eso es lo que ellos hacen, apagan pábilos. No se les permite encenderlos, pero apagar, eso sí pueden hacer. Pero Dios no es como los fariseos. Él no apaga el pábilo que humea. ¿Y qué significa esto? Esto significa, porque también es una metáfora, pero significa las personas que están en un punto espiritual débil, que apenas están vivos, están como al punto de extinguirse. Su fe está valiéndose de un lado, está vacilando de un lado al otro y casi está su fe por morir. Yo quiero dejarte saber que Jesús no viene a hacerte así: bueno, no confías en mí. No, amados, Él es el Dios misericordioso, el Dios que nos ama. Ahora quiero hablarte de 3 hombres. Te hablé de 3 mujeres, ahora te quiero hablar de 3 hombres que su llama estaba casi al punto de extinguirse. Y Dios no vino y les apagó la mecha, no, sino que Él no apagó su lámpara, sino que volvió a encenderlos. Vayan conmigo al capítulo 8 de Mateo. Y he ido todo este mensaje corriendo, amados hermanos, porque
todo esto, tengo aquí como 25 páginas y quiero y sentí del Señor que tengo que dejar el mensaje entero. No puedo dejar esto para otro día. Se tiene que esta palabra de que la misericordia de Dios tiene que prevalecer sobre el sacrificio. Yo siento la responsabilidad de Dios de dejarte toda esta palabra. No puedo dejarla para mañana, para la próxima semana, el próximo mes. He recorrido rápido, pero he sentido, como dije, la responsabilidad delante de Dios de que esta palabra quede sembrada. Misericordia quiero, misericordia quiero. Seamos una iglesia misericordiosa. Yo sé que Dios nos ha llamado a ser una iglesia profética, apostólica, sacerdotal. Dios nos ha bendecido. Nuestro pastor ha escrito 4 libros y tenemos un alcance en las naciones. Yo entiendo cuál es nuestro llamado como iglesia en este tiempo. Desde los lomos de esta iglesia han salido hombres y mujeres que han recorrido todas las ciudades llevando el mensaje del reino. Dios le ha dado a esta iglesia mucha bendición. Como dije, tenemos un alcance en las naciones, pero no podemos creer que Dios nos ha bendecido tanto y olvidarnos del Dios de la bendición. No podemos pensar que estamos tan bien y somos tan élites delante de Dios que no podemos mirar las necesidades de aquellos que sufren. Puede que es posible que nuestro lema o nuestra visión no tenga por delante ser una iglesia evangelística, pero nuestro llamado como iglesia de Jesucristo es siempre de tener misericordia y de velar por los necesitados, porque hay necesitados adentro también. Gloria sea su nombre. Vamos a ver. Esa es la aplicación para toda la iglesia. Ya mismo viene la aplicación personal. Pero vamos a mirar a 3 hombres que su pábilo estaba ya humeando. No le quedaba mucho. Su fe estaba casi por el piso. Y si se encuentra con un fariseo, le hubiese dado 3 patadas y ya ese era el fin. Pero así no es con Jesús. Mateo capítulo 8. Este es el hombre leproso. Mateo 8 dice así: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, mire cómo estaba este hombre. Si quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. Y que dice Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo: quiero, eso es lo que yo quiero, para eso yo vine, yo quiero hacerte misericordia. Y dice que al instante su lepra fue desaparecida. Pero nótese cómo estaba este hombre. Tenía fe, pero estaba: Señor, pero si tú quieres. Y Dios quiere. Yo quiero dejarte saber que Dios quiere. Dios siempre quiere. Yo no sé cuál es tu condición espiritual. Posiblemente el mismo pecado o las ataduras o tu condición, tu misma culpabilidad te tiene en un estado donde tú te sientes: bueno, yo no sé si Dios aún me ama todavía. Yo quiero dejarte saber, Él se complace en hacer misericordia. Él se complace en hacer misericordia. Él quiere. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, dice su palabra. Dice la Biblia que al instante este hombre fue limpiado y su lepra desapareció. A veces la mecha de nuestra vida se está apagando, pero Jesús viene no a apagar el pábilo como hacen los fariseos, sino que Él tiene mucho cuidado de que ese humito no se apague por completo. Y Él vuelve a echarle aceite a esa lámpara, y con mucho cuidado con sus manos Él mueve esa mecha para que vuelva a encenderse. Si tú eres un pábilo que estás humeante, tú caíste en la mano de un buen Dios, un Dios misericordioso, que no hará que tu fe desmaye. Gloria a Jesús. Vamos a ver otro hombre que también estaba en ese estado. Vayan conmigo al capítulo 9 del libro de Marcos.
capítulo 9 del libro de Marcos, comenzando con el verso 14. Y otra vez, no vamos a leer todo el contexto, pero simplemente para que lo tengan, vamos a repasarlo. Marcos 9, 14. Esta es la historia de un muchacho endemoniado. Un muchacho joven que desde niño venía un espíritu que lo atormentaba. Y Jesús se aparece en la escena. Mire cómo dice el verso 9:14. Bueno, vamos a brincar al verso 17. Dice, respondiendo uno de la multitud. Esta fue también la ocasión cuando los discípulos no pudieron reprender el demonio. Entonces le dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y él echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y nótese, dice, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Nótese dónde estaba la fe. Yo creo, Señor, pero yo creo hoy, pero mañana posiblemente no voy a creer, porque la circunstancia es tan real que me hace vacilar. Señor, ten misericordia, ayuda a mi fe. Yo tengo buenos días y tengo malos días. Yo veo a mi hijo sufriendo. Señor, ten misericordia, pero ayuda a mi fe. No nos pasa. No podemos identificarnos a veces. Posiblemente como padres tenemos hijos que se han apartado de los caminos del Señor y se están revolcando en el mal y en el pecado, y nuestro corazón sufre porque queremos verlos en la casa de Dios sirviendo al Señor. Y posiblemente pasan momentos a donde nuestra fe falla y pensamos, bueno, ¿qué de las promesas de Dios? Amados hermanos, Dios tuvo misericordia de este joven. Y a pesar de la incredulidad del padre, él dijo, yo creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Dios no vino y le apagó el fuego a la mecha, sino mire lo que dice, comenzando, e inmediatamente el padre. Bueno, el 25, y cuando Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gloria a Jesús. Hubo gran bonanza, hubo gran salvación, liberación para esa familia, porque para eso vino Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero terminar con el famoso Bartimeo el ciego, Marcos capítulo 10. El tercer hombre que estaba ahí tambaleándose en su fe. Bartimeo, Marcos 10, 46. Dice la Biblia que él daba voces, oh Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, al oír esas palabras, ten misericordia de mí, se le abrieron los oídos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
Aquí vemos a otro hombre que tenía fe. Está diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios obró el milagro. Amados hermanos, yo quiero terminar diciéndote: Dios nos ha bendecido, tanto como iglesia como en lo personal. Y cada uno de nosotros se nos ve la bendición de Dios en nuestras vidas. Es palpable la bendición. Vestimos bien, nos vemos bien, estamos rojos, colorados, estamos saludables. Claro, cada cual tiene su achaque por aquí, por allá, pero Dios nos tiene bien, saludables. Hasta gordos algunos estamos. Y no lo digo para ofender, pero es una realidad. Dios nos ha puesto en un lugar, amados hermanos, no tanto espiritual, pero aún en lo natural. Nos ha puesto en lugares deliciosos. Aún con necesidades, estamos mucho más bien que lo que están en otras naciones. Póngase a pensar. Mientras yo estaba ahí durante el culto, el Señor me llevó a pensar: esos niños, esas personas que no decidieron dónde iban a nacer, pero nacieron en lugares pobres, lugares a donde tienen que todos los días ir y buscar el agua, se tienen que bañar en un río, que no tienen ropa de qué vestir. Y nosotros hoy vinimos montados en un carro del año, vinimos a 70 millas por hora, posiblemente ni tuvimos que manejar, le dijimos al carro que lo hiciera, y estamos muy cómodos. Oh, amado hermano, es posible que perdamos un poquito del toque de lo que es las necesidades del ser humano a nuestro alrededor. Usted sabe que a medida que usted se relaciona más con personas de su estado y de su ¿cuál es la palabra? El mismo estado en cuanto a lo económico. Cuando usted se relaciona con personas de su mismo estatus, es posible que usted pierda de vista a los necesitados. Que nos pongamos insensibles a las necesidades. Es más, la Biblia no miente cuando dice que por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Esa es la palabra, amados. Y si usted es muy fiel con usted y sincero con usted mismo, usted sabe que hay áreas en su vida a donde usted es muy insensible a las necesidades de las personas que están a su alrededor. Y no solamente estoy hablando de los que están mendigando allá en las calles, sino aún dentro de nosotros mismos. Y Dios quiere que entendamos el corazón. Esta es la rema que Dios me dio. Dios quiere que entendamos el corazón del Padre. Que el corazón del Padre siempre corre hacia el menesteroso, hacia el necesitado, hacia el que está llorando, hacia el que está en cabizbajo y necesita que alguien lo levante. A veces nosotros nos estamos siempre abrazando con los mismos nuestros. Pero comience a andar, hermano, como Jesús andaba por las aldeas. Jesús fue encontrado por un endemoniado, por ciegos, por cojos, paralíticos. A veces nosotros vemos personas necesitadas que son discapacitados y como que nos da algo. Oh, amado, ese nos representa el corazón del Padre. El Padre es representado por personas misericordiosas, personas que tienen corazón. Eso representa el corazón del Padre. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Seamos más altruistas. Seamos más dadivosos, más abnegados, más desprendidos de lo nuestro y menos egoístas, menos, concentrados en lo nuestro y más altruistas. Jesús no vino a la tierra pensando en Él.
Todo era su prójimo, su prójimo, su prójimo. Es más, dice Romanos que el cumplimiento de la ley es amar al prójimo. Por eso él dice: no debáis a nadie nada, sino solamente el amaros unos a otros. Porque el cumplimiento de la ley no es tanto en el hacer, en el sacrificio, es en el mostrar misericordia. Ahí se cumple la ley, ahí se ve tu crecimiento y mi crecimiento en el Señor. Cuánto mi corazón está ligado al ver e identificarme con las necesidades del otro. Que yo no esté frío a las necesidades de mis hermanos. Que Dios nos ayude, amados. Dios nos tiene que ayudar. Oh, amados, que no dependamos tanto en nuestras obras y tanto en lo que Dios quiere hacer por mí, sino que tengamos el corazón del Padre y pensemos en otros. Gloria sea su nombre. Dice la Biblia que Él tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Eso es lo que Él es, misericordioso hasta 1000 generaciones. Así que yo te insto, amado hermano, a que seamos como el Padre, que misericordia quiere y no sacrificio. Vamos a ponernos en pies. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Amados hermanos del altar, aleluya, aleluya. Es la palabra que Dios puso en mi corazón. Aleluya. Gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, para que podamos tener misericordia de aquellos a nuestro alrededor. Aleluya. Te amamos, oh Dios. Inclinemos nuestro rostro. Padre, he predicado tu palabra tal y como tú me la has puesto en mi corazón. Todos estos días, Señor, tú me has ministrado esta palabra, Señor, de que tú no quieres sacrificio, esfuerzo. Tú no quieres tanto, Señor, obras, y que dependamos de nuestras obras, creyendo que te estamos agradando a ti, oh Dios. Oh Padre, ese fue el gran error de los fariseos, Señor, que pensando que obrando te iban a impresionar, iban a ganar el favor tuyo, Dios. Ay, Señor, y sus obras se contaminaron en sus obras, se contaminaron, Señor, en el hacer. Ay, Padre, guárdanos como iglesia, como iglesia. También es posible, Señor, que nos desviemos del camino y que comencemos, oh Dios, a hacer de tus mandamientos un hacer y perdamos el espíritu de la palabra. Que por cumplir la letra de la palabra perdamos el espíritu de la palabra. Oh Señor, hoy tú nos dices que misericordia tú quieres y no sacrificio. Oh Dios, danos tal corazón. Imparte tal corazón, oh Dios, en tu casa, en tu iglesia. Oh, que no seamos prestos, oh Dios, siempre para sacar la espada. No, Señor, que en esta semana y siempre dejemos esa espada en la vaina, Señor, y siempre estemos dispuestos a mostrar misericordia. Oh Señor, con el prójimo, con todo el que se nos acerca. Oh Dios, ayúdanos en esta semana a ser misericordiosos, a mostrar el corazón del Padre, oh Dios, y no ser prestos para juzgar, prestos para cortar cabezas, prestos, oh Dios, para hacer de los hombres, Señor, como que son nada delante de Dios y juzgarlos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. Corazón de Padre, es lo que queremos. Impártelo, Dios, hoy en este día. Oh Dios, que todas nuestras relaciones se pueda ver la misericordia tuya, el amor del Padre. Oh Señor, henos aquí en este día. Imparte esta palabra en tu pueblo. Gracias, oh Dios. A ti sea la gloria. Yo sé que tú lo harás. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Dale el aplauso.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.